John Marulanda, coronel de la Reserva Activa, fundador y director de la Escuela de Relaciones Civiles Militares, excomandante del Grupo de Caballería Rey Pizarro en Saravena, Arauca, y de la Brigada 25 de la Aviación del Ejército. Ostenta los distintivos de lancero, contraguerrilla urbana, paracaidista, buzo y piloto de helicóptero. Licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Col, abogado de la Universidad La Gran Colombia. TP 146-143, diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Ohio, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis. Harvard, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y RI de la Pontificia Universidad Javeriana. Conferenciante sobre temas de geopolítica en diferentes capitales del mundo y en la Universidad de la Defensa en Washington. Consultor sobre asuntos de seguridad, defensa y geopolítica para diferentes medios nacionales e internacionales. Ha publicado sus artículos en Military Review del Ejército de US, en la revista Hemisferia de la Universidad de Florida, Lecturas Dominicales del Tiempo, El Espectador y publicaciones especializadas. Columnista de La Patria de Manizales, El Colombiano de Medellín, Univision, Panam Post, y actualmente del Nacional de Caracas. Autor de los libros Terrorismo en Colombia, Un delito inútil, y Yihad en Latinoamérica. Miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Militar. Miembro de la Sociedad Cordobista de los Andes y la Academia Bolivariana de Historia. Se desempeña actualmente como presidente de ACORE. Nos presenta la conferencia Dinámicas actuales en la seguridad de Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes. En esta sesión vamos a ver unos temas muy interesantes de tipo global y regional que tienen una incidencia directa sobre todos los aspectos de seguridad que en la vida profesional ustedes van a enfrentar. Desde la más simple función de vigilancia, de guardia de seguridad, escolta, hasta las más complejas de análisis de riesgo, tienen que ver con todo lo que yo les voy a decir a continuación, porque es un árbol que tiene muchas ramas, pero que finalmente confluyen en lo mismo: seguridad. Seguridad es lo más importante para todos nosotros. Bueno, mire, quiero hacerles un breve recuento de qué manera llegamos a la situación que tenemos actualmente. Primero, acuérdense ustedes que desde los años 60 ha existido una intentona por la toma del poder de parte de grupos armados, fundamentalmente marxistas-leninistas, extremistas de izquierda, que emplearon estrategias y tácticas de guerra irregular. Las guerrillas que se crearon aquí en Colombia, comunistas, marxistas, leninistas, desde los años 60, FARC, ELN, EPL y demás. Estos grupos se financiaban con secuestro, extorsión, chantaje, todas estas actividades delictivas que lo único que hacían era generarle mal ambiente y antipatía dentro de la comunidad que era afectada por estos delitos. Los secuestrados, los chantajeados, los extorsionados, pues comentaban esta situación con sus vecinos, y esto le generaba muy mala atmósfera a estos grupos armados irregulares marxistas-leninistas. Posteriormente, hacia los años 70, finales de los 70, aparece el narcotráfico y aparece entonces la nueva moral revolucionaria para ellos, que les decía que, pues, como el problema de la marihuana y de la cocaína era de consumo de los norteamericanos, su enemigo tradicional, pues nada mejor que dedicarse a esto, porque tenían doble ventaja. Primero, facilitaban que su enemigo se pervirtiera, se corrompiera, fumando o aspirando esas drogas, y segundo, les dejaba una gran cantidad de dinero sin necesidad de estar secuestrando gente. Esa nueva moral revolucionaria termina con unas consecuencias que vamos a ver. Las consecuencias inmediatas del narcotráfico y que afectan toda esta historia son, primero, la corrupción que deslegitima los estados, deslegitima a los gobiernos. Pocos quieren pagar impuestos cuando se dan cuenta que se roban la plata. Corrupción. Esta corrupción deslegitima, como les dije, el Estado. Pero hay otra consecuencia inmediata, que es la violencia. Y esta violencia destruye el tejido social. Pero hay otra consecuencia de haberse vinculado al narcotráfico por parte de estos grupos armados irregulares, y es la degradación de la vocación política de la lucha revolucionaria.
Finalmente, lo que estamos viendo hoy en día no son las viejas guerrillas de los años 60, sino nuevos carteles del narcotráfico, en donde los mandos medios, más que querer controlar áreas para que sus jefes lleguen al poder, quieren es obtener el mayor recurso económico posible para disfrutar la vida. Y ahí tenemos mandos como John 40, como tantos otros que hemos visto de las FARC, apasionados por los caballos, el buen licor, las mujeres siliconadas, todo lo que forma parte de esa cultura traqueta que llamamos en Colombia. Pero el narcotráfico además coopta las élites políticas tradicionales. Ahí está recientemente la denuncia de Pastrana con la carta de los Rodríguez Orejuela diciendo cómo aportaron dinero a la campaña de Samper. Y otra carta que aparece de los mismos Rodríguez Orejuela, hay que verificar todavía su origen, en donde le dice, no, usted, señor Pastrana, también recibió dinero y aportamos a la de Belisario Betancur. Y además las élites políticas finalmente empezaron a ser puntadas del narcotráfico. Y por supuesto, las élites de la izquierda, esas élites, esos cabecillas que se dedicaron al narcotráfico, primero como custodios y vigilantes, después como cobradores de gramaje, finalmente como cultivadores, procesadores y exportadores en estrechos vínculos con los carteles mexicanos. El narcotráfico contaminó tanto a las élites de derecha como a las élites de izquierda. Les pongo el caso de Samper y Petro para ejemplarizar esta situación. La narcoizquierda de todas maneras se apodera del poder político en varios países, como en Venezuela. Acuérdense ustedes el cartel de los soles y cómo el crimen organizado transnacional está manejando los hilos del poder en Venezuela. No solamente el narcotráfico, la minería ilegal también. El caso de Ecuador, en donde Correa es elegido con una gran cantidad, con millones de dólares que le aporta el narcocartel de las FARC. El caso de Cuba, que desde el principio de toda esta andanada del narcotráfico se convirtió en una escala obligada que terminó con una pantomima de juicio al general Arnaldo Ochoa, que cargó con todas las culpas del gobierno y que hoy en día sigue moviendo de manera disimulada, si no los cargamentos directamente, sí las conexiones entre diferentes carteles. El caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, en fin, la realpolitik, la realidad de la política hoy en día está muy ligada a los aspectos económicos del crimen organizado transnacional. Hoy Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Estimamos en Acore que están produciendo cerca de 1.800 toneladas métricas de cocaína hoy en día, una producción histórica. Venezuela es uno de los principales distribuidores de esa cocaína. Desde su territorio sale para el Caribe, para Europa y parte para Estados Unidos también. Casi el 30-40% de la cocaína que se produce en Colombia. México tiene los carteles más grandes del mundo, están en más de 90 países del mundo distribuyendo la cocaína colombiana. Brasil, uno de los grandes consumidores junto con Europa y Estados Unidos, país con 220 millones de habitantes, pues por lógica debe tener sus niveles de consumo. Y los grupos armados irregulares que están en crecimiento en todos los diferentes países, desde los mapuches en la Araucanía, en Chile, hasta el ejército paraguayo del pueblo de Paraguay. Tememos el resurgimiento de Sendero Luminoso en Tupac Amaru en el Perú con la llegada de Castillo al poder. Tenemos nuevos grupos creados por el ELN en Sucumbíos, de Carchi, en Esmeralda, allá en el Ecuador. En fin, parece que hay un rebrote de estos grupos que han venido fortaleciéndose, especialmente el ELN, por cuenta del gobierno venezolano. Para terminar este capítulo, quisiera hacer una breve mención a lo que se conoce como la caída de Kabul. ¿Qué nos enseña la caída de Kabul? Que la corrupción de los políticos, del estamento civil, conduce a la baja moral de las fuerzas militares y que con esa baja moral de los militares y esa corrupción del gobierno civil, los talibanes, que estaban reducidos, lograron hacerse con el poder. Vale la pena preguntarnos si aquí en Colombia la situación es parecida a la de Afganistán. Y esa sería una discusión larga y muy interesante que ya hemos dado en otros escenarios. Pero es bueno tener eso en cuenta porque eso nos puede llevar a otra situación. La última discusión sobre si lo que necesita la región son gobiernos en democracias
fuertes como el de Bukele, por ejemplo, o el caos que se vive en algunos países como el Perú, por ejemplo, o Venezuela, por ejemplo, es una discusión que la dejaremos para otra oportunidad. El escenario es bastante complejo. Primero, tengamos en cuenta que Colombia es sujeto de intereses de potencias mundiales. Estados Unidos, China, Rusia, tienen sus intereses en juego en esta región. No solamente porque quieran geoestratégicamente competir por el predominio global o por la repartición del poder global, sino porque América Latina tiene una riqueza de recursos como nadie más tiene en el mundo en estas difíciles circunstancias de pandemia, de cambio climático y demás. América Latina tiene grandes riquezas de minerales y materiales necesarios para que siga avanzando la industria tecnológica, cobre, coltán, hierro. Bueno, tiene la mayor cantidad de tierras que permitiría, de acuerdo a la FAO, alimentar al mundo entero por 50 años. Tiene el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Tiene la mayor producción de agua dulce cuando se avecinan tiempos de sequía. Todos esos recursos son necesarios para las potencias, las que tienen la tecnología y utilizan estos recursos naturales, o para los que como China necesitan alimentar 1.400, 1.500 millones de habitantes. Aquí puede encontrar todo eso. Luego América Latina no solo en este escenario ofrece peleas de fronteras próximas entre las potencias, sino oportunidades de recursos para seguir manteniendo el nivel de vida como está hoy en día. Aquí están reunidos en América Latina, de manera particular en Venezuela, todos los intereses extracontinentales anti-norteamericanos. En Venezuela están los dos principales rivales de Estados Unidos, que son China y Rusia, y su principal enemigo, que es Irán. También ha habido presencia de delegados de Corea del Norte, otro de los enemigos norteamericanos. Están aquí al otro lado y eso tiene influencia y repercusión directa sobre lo que pasa en Colombia. Recuerden ustedes que hace poco expulsamos a un sirio venezolano que estaba espiando las bases aéreas de la Fuerza Aérea en Madrid, en el aeropuerto El Dorado. Acuérdense que hemos tenido 5 vuelos violando nuestro espacio aéreo por cuenta de aviones militares rusos, que de aquí hemos expulsado espías rusos, espías cubanos, espías venezolanos, iraníes. Bueno, todo eso está, y toda esa fenomenología repercute directamente sobre la seguridad nacional. Igualmente tenemos en la región una fuerte lucha entre ideología y política. La izquierda, que estuvo en el poder por 20 años y que fue sacada de ahí por incapaz e incompetente, ahora está tratando de retomar el poder. Y para eso ha desplegado todas sus técnicas de guerra irregular y la combinación de todas las formas de lucha, ¿no? Ahí ha hecho los paros, los tales paros cívicos, ahí ha corrompido, ahí está usando una gran cantidad de propaganda a través de las redes sociales para tratar de volver al poder. Esa ideología y esa política que está en lucha en América Latina está alimentada por el crimen organizado transnacional, básicamente narcotráfico y minería ilegal. De ahí salen los fondos para que se haga todo eso, como lo podemos atestiguar documentalmente con lo que sucedió en Cali, la primera línea y todo esto. Bueno, pero hay otro factor en este escenario y es la pospandemia. La pospandemia generó inseguridad y violencia. Lo que estamos viendo ahora estaba cantado, estaba dicho con anterioridad cuando se hablaba de la pandemia. Hay documentos más que suficientes de diferentes agencias donde dice, mire, la pandemia va a traer cierre, desempleo, pobreza, violencia, inseguridad, y esto que estamos viendo ahora como un coletazo de una pandemia que no termina de irse, ¿no? O sea que esto se va a demorar un poquito. Finalmente, déjenme decirle que la joya de la corona, de lo que está en la pelea ideológica y política alimentada por el crimen organizado transnacional, es Colombia. Colombia es la joya de la corona de toda esta pelea. Si Colombia cae en manos de la izquierda, los grandes enemigos y rivales de Estados Unidos que están al otro lado de la frontera se van a venir para acá y toda la región se va a convertir en una plataforma de amenaza a la seguridad continental de los Estados Unidos con consecuencias muy graves para todos.
Del Brasil hablaremos en otra oportunidad, pero hay que estar muy atentos a lo que se está desarrollando durante estos días en las principales ciudades en contra de Bolsonaro y a favor de Bolsonaro. ¿Cuál es la caracterización de esta situación crítica que estamos viviendo, de esta turbulencia por la que estamos pasando en la región? Primero, que evidentemente somos escenario de una lucha de intereses geoestratégicos, por lo que acabo de explicar anteriormente. Una lucha que algunos llaman la lucha entre el globalismo y el nacionalismo, una lucha que busca preservar los intereses de las grandes potencias por encima de los intereses de estos países pequeños. La otra característica es que estamos inmersos en una campaña gramsciana de la transformación, perversión, diría yo, de todos los valores tradicionales, democráticos y cristianos que nos han caracterizado. Familia, destruir la familia, ridiculizar y desanimar la religión, señalar a la empresa privada como culpable, impedir o recortar la propiedad privada, igualmente la libertad de cada uno de nosotros. Todas esas cosas que Antonio Gramsci propuso como método alterno y efectivo de llegar al poder sin el uso de las armas están en pleno desarrollo en la región, con la retórica de los progres, que nos quieren vender una idea de un mundo mejor cuando nos están conduciendo a un mundo peor. Tenemos la combinación de todas las formas de lucha, no solamente Iván Márquez con su fusil en el monte, implementando al señor Timochenko en el Congreso con sus discursos moralistas, un violador de semejante calaña, sino con redes sociales que están difundiendo a toda hora noticias que calan muy bien dentro de los jóvenes, desde plataformas ubicadas en Venezuela y en otros países. El crimen organizado transnacional sigue financiando toda esta campaña. Es ese dinero del narcotráfico y la minería ilegal sin ningún control, sin ninguna auditoría, el que alimenta, el que le da ánimo a todas estas campañas gramscianas, terroristas, de todas las formas de lucha que estamos viendo en Colombia y en la región. Todo eso concluye en un nuevo concepto que es el que hay que estudiar, que se llama la guerra híbrida. Estamos en una guerra híbrida, no es una guerra de tanques, de cañones, de buques de guerra, de aviones de combate. Es una guerra caracterizada por múltiples actores, corrupción, señores de la guerra, crimen organizado transnacional, intereses transnacionales, intereses locales. Yo recomendaría que los que estén interesados en entender eso de la guerra híbrida lean un libro, está en español, de la profesora Mari Kaldor, que se llama Nuevas Guerras, Viejas Guerras, para que ustedes vean de qué manera esta profesora describe de manera muy lúcida y clara qué son estas guerras de la nueva generación, de quinta generación o guerra híbrida. Estamos en medio de una guerra híbrida. Hablemos de algo que nos toca a todos los de seguridad y es el fenómeno de la violencia. Estamos en un nuevo capítulo de la violencia, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Esta violencia tiene algunas características. La primera es urbana. Eso tiene sentido porque pues casi el 75-80% de los habitantes de América Latina, que somos unos 640 más o menos, vivimos en ciudades. Entonces, esta guerra urbana permite que todo esté orientado hacia no soltar la calle. El gran lema que se empezó a utilizar en Chile por parte de los jefes de esta revuelta es no soltar la calle. Es decir, estar en las ciudades, controlar las ciudades. Y esto implica un enfrentamiento y un cuestionamiento permanente de la policía, cuya función natural es la de controlar la calle y controlar las ciudades precisamente. Lo que ustedes están viendo que proponen algunos parlamentarios de izquierda, reformar a la policía, todos son ataques políticos, con intereses políticos para que la policía permita finalmente que se apoderen de la calle todos estos jóvenes que todavía no saben qué es lo que están haciendo. Por supuesto que hay mejoras que hacer en la policía, aquí podrían extendernos mucho hablando sobre la policía, pero lo importante que tengan en mente es que forma parte la policía de esta nueva violencia que estamos viviendo. Igualmente, estamos viendo cómo la protesta va paralela con la delincuencia. De hecho, lo último que vemos en
Bogotá y lo que se está viendo en Santiago de Chile es de que la protesta ya degeneró en vandalismo. Y lo que estamos viendo es ocasionalmente, 1 o 2 veces a la semana, muchachos con ánimo vandálico y belicoso, sin ninguna propuesta real, sin justificar por qué queman, por qué apedrean, por qué agreden. No, simplemente son actividades que en la percepción de la ciudadanía son actividades delincuenciales. Bert Stringe, que es uno de los teóricos de la guerra asimétrica, dice que este tipo de conflicto, este tipo de violencia es desterritorializada, no obedece a la defensa o sostenimiento de un territorio específico, desestatalizada, no obedece solamente a la confrontación en contra del Estado, sino en contra de otros miembros activos de la dinámica violenta en el país, y es desnacionalizada. Por eso es que aquí vienen a apoyar a los muchachos de la primera línea, gente de Alemania, ya vieron que expulsaron a una alemana, gente de España, gente de Inglaterra, de Francia, y les sacaron a un francés también, porque ellos no tienen el concepto de nacionalidad y por lo tanto se involucran en esto, considerando que es justo todo lo que están pidiendo. Estamos viendo una nueva edición de lo que se llamó en su momento, en los años 60, 70, la guerra popular prolongada de Mao Zedong, con bases de apoyo, áreas en disputa, puntos críticos, tal cual lo describía en su momento Carlos Maniguera en el mini manual del guerrillero urbano, un documento que les recomiendo leer porque es sumamente práctico y da muchas luces sobre lo que está sucediendo en las ciudades. Lo mismo que pueden chequear en las redes a Black Bloc, a Antifa y Black Lives Matter, en donde ellos proponen técnicas, metodologías para poder controlar la calle por encima de las autoridades de los países. Tenemos un fenómeno que es absolutamente nuevo, son las redes sociales. Eso nunca se había dado y ahora que están en pleno apogeo están siendo utilizadas para dar instrucciones, para guiar maniobras sobre las calles, para hacer cantidad de cosas que antes se hacían de otra manera. Y el cash, el efectivo, también está imperando en este tipo de actividades, mientras el resto de la sociedad se bancariza y los más sofisticados utilizan bitcoins y mueven miles de millones a través de las redes cibernéticas. Estas protestas en Chile, en Ecuador, en Colombia y en otros países tienen un flujo permanente de efectivo que ya saben, ya se imaginan de dónde viene. Les recomiendo, para entender esto y la amenaza que tenemos, la naturaleza de estos muchachos que conforman la primera línea y que están haciendo tanto daño a la propiedad de Estado y a la propiedad privada, que lean, que ponchen en su buscador a alias Marcola, una entrevista que le hicieron en mayo del 2016. Alias Marcola es un cabecilla del primer comando de la capital brasileño, está detenido, al menos hasta el 16 estaba detenido. Ustedes saben que el primer comando de la capital es una de las organizaciones del crimen transnacional más fuerte de América Latina, junto con el ELN. Este señor da unas entrevistas dramáticas, espeluznante por decirlo menos, en donde narra lo que él ve y lo que él pronostica para la gran parte de América Latina, especialmente para las ciudades. Hay que leer cómo él describe la naturaleza de las nuevas generaciones para quedar uno chuteado. Es muy importante para todas las personas que están involucradas en el estamento de seguridad leer y entender este fenómeno. Vamos a pasar por alto este croquis, que es más de carácter político que de carácter de seguridad y que no nos aporta mucho al interés de la seguridad. Lo único que les puedo decir es que la conclusión de países, de estados débiles y sociedades inequitativas, que es lo que es nuestra realidad después de la pandemia, es que los estados están cediendo su poder a organizaciones de tipo criminal, están negociando con ellos o se está abriendo la oportunidad del autoritarismo en el aspecto político. Y en el aspecto económico se le está abriendo la oportunidad a China. Ya les mostraba en un dibujo anterior de qué manera China estaba en el 2000 y ahora está en el 2020.
casi ya tomó a toda América Latina. Pudieron observar eso en la diapositiva que les mostré. ¿Cuáles son los desafíos de los gobiernos democráticos que persisten en la región? Son, primero que todo, la reconstrucción de la moral y la ética pública, que no se podrán reconstruir si quienes lideran esos gobiernos o quienes representan los partidos políticos dentro de la democracia son corruptos. Entonces se necesita gente que no sea corrupta, que no esté untada en ningún escándalo y que pueda con autoridad propia reorientar la moral y la ética pública, acabando con la corrupción. Menuda tarea la que le espera a los nuevos líderes regionales. Tenemos que tener en cuenta que para la defensa de la democracia se necesita seguridad y que hoy en día la seguridad está en un 80% basada en la tecnología. Y aquí tenemos un problema que es bueno tenerlo en cuenta. La tecnología, especialmente la tecnología 5G que está entrando a América Latina de mano de los chinos, más adelante que la de los norteamericanos, implica un control total del gobierno sobre sus ciudadanos. Es decir, estamos en lo que describía George Orwell en su libro 1985, de un gran hermano que nos controla a nosotros día y noche, nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra diversión, nuestro desplazamiento, a través de esta tecnología 5G que nos convierte en unos simples números controlables, penalizables, premiables, gracias a todo el aparato de seguimiento que tiene el Estado chino. Se ve muy claramente con el caso de los uigures y en general con el caso del ciudadano chino que tiene una tarjeta que automáticamente le aumenta puntos o le quita puntos de acuerdo a su comportamiento. Todas las cámaras inteligentes que están dispersas en una gran cantidad de soldados chinos cumplen esa función. Si usted cruza la calle cuando el semáforo está en rojo, inmediatamente es captado y le quita puntos a su tarjeta. Si usted bota basura a la calle, le quitan puntos. Y cuando usted llega a reclamar un tiquete en primera clase, no puede porque el puntaje no le da. O una beca para su hijo en el colegio, no puede porque el puntaje no le da. Así controla la sociedad china y así aspiran y esperan van a controlar América Latina. Un punto muy importante para ustedes, hombres y mujeres de seguridad, la inteligencia. La inteligencia debe ser del Estado. No puede la inteligencia corromperse y volverse una inteligencia de gobierno o una inteligencia de partido. Si eso sucede, hemos perdido la herramienta de información número uno que tienen los estados democráticos para tomar decisiones en aspectos de seguridad. Eso está pasando en Colombia, en donde se desmanteló la inteligencia estratégica. No tenemos inteligencia estratégica en este momento. Se desmanteló la inteligencia tecnológica. No tenemos capacidades tecnológicas de inteligencia en este momento. Y solamente estamos dependiendo de la inteligencia criminal de la policía, que es muy buena, pero que está muy circunscrita a su aspecto específico, que es la criminalidad. ¿Dónde está, por ejemplo, la inteligencia que nos permita entender qué va a hacer Nicaragua en esta nueva disputa por más mar territorial que ellos quieren? ¿Dónde está la inteligencia estratégica para prevenir lo que puede hacer Venezuela, que tiene 3 satélites chinos? Nosotros no tenemos satélites. Entonces, hay que tener en cuenta que la inteligencia de Estado debe mantenerse así como inteligencia de Estado. Otro punto importante es la responsabilidad política que deben adquirir los líderes en el empleo de la fuerza pública. No puede ser que gobernadores, alcaldes y presidentes ordenen a la fuerza pública actuar y luego de que ella actúa se lavan las manos y dejan a los militares y policías solos, pagando las penas de lo que ellos ordenaron hacer. El manual de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas es muy claro. En el mismo momento que una autoridad civil ordene el despliegue, cuando ese despliegue se cumpla y si alguno de los soldados o policías tiene que abrir fuego, la responsabilidad de los resultados de esa acción recae administrativamente de manera automática sobre la autoridad que ordenó el despliegue. Eso dicen las Naciones Unidas. Ojalá se pueda cumplir aquí, porque eso es lo que necesitamos, respaldo político a la acción de la fuerza pública. La seguridad privada, amigos y amigas, tiene que estar en coordinación con la fuerza pública. No se entiende que la fuerza pública vaya por un lado y la seguridad privada por otro. Ustedes saben que en Colombia la vigilancia es lo que llamamos la quinta fuerza.
Bueno, esa quinta fuerza tiene cerca de 400.000 hombres, casi lo mismo o más que la fuerza pública. Y tiene que estar en coordinación, en enlace con la fuerza pública en sus diferentes unidades a nivel regional, a nivel más particular, a nivel individual y en términos generales a amplio nivel de intercambio de información, análisis de información y prevención de hechos delictuosos. Tampoco se entiende que hoy en día con la tecnología que hay no existan coordinaciones transnacionales e internacionales entre no solo la seguridad privada, diferentes agencias, empresas de seguridad privada tienen de tener socios, aliados estratégicos, contactos en los otros países para poder intercambiar ideas e informaciones, sino a nivel internacional. Hoy en día, pues, la tecnología lo permite. Finalmente, a los amigos de seguridad, hay que ser muy recelosos de esa cantidad de ONGs que vienen desde Europa y desde Estados Unidos a ofrecer apoyo, ¿no? Que con cariz humanitario y con cariz el anhelo del desarrollo y demás, y en realidad son agencias de inteligencia o son agencias de propaganda que desvían las cosas y las ponen en peor situación de la que están. Hay que ser muy receloso de eso. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este rápido boceto? Mire la situación actual de América Latina en el 2021, lo rojo es la izquierda, y mira cómo se ve para el año 2022, si en Colombia gana la izquierda y en Brasil logra sacar a Bolsonaro. La primera conclusión es de que está en desarrollo una estrategia regional para la retoma del poder. Ahora le toca a Colombia y le toca a Brasil el año entrante elecciones, pero esos no son solamente casos aislados. Todo eso forma parte de una estrategia integral que comprende todos los países, especialmente de Sudamérica. Está en pleno desarrollo esa estrategia y tiene consecuencias cotidianas y particulares para todos. Las principales tácticas de esa estrategia son el empleo de redes sociales, TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas las redes sociales están sirviendo a los propósitos de la izquierda. La derecha sigue un poquito dormida. Los medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa, muchos de ellos también juegan a favor de los que quieren desestabilizar la región. Algo característico de esta estrategia en desarrollo es que el régimen venezolano actual se ha convertido en el soporte principal de todos los movimientos, armados y no armados, que son antinorteamericanos y que están buscando llegar al poder con el apoyo de potencias como China y Rusia. Pero desafortunadamente también Rusia es el peor ejemplo de lo que el socialismo puede hacerle a un país como Venezuela, que era el más rico de la región, y míralo ahora la miseria que está. La izquierda internacional simpatiza y apoya desde Europa, desde Estados Unidos, desde otras partes, todos estos movimientos de la izquierda. De ahí que les pidamos a ustedes ser muy cautelosos cuando tengan contacto o sepan de ONGs europeas, norteamericanas, que vienen aquí a salvarnos, ¿no? A apoyarnos, ayudarnos a progresar. Hay que mirar eso con mucho detenimiento. El crimen organizado transnacional es el jugador clave en este momento. Mientras sigamos en Colombia siendo los principales productores de cocaína y mientras la minería ilegal tenga un gran esplendor en los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela, ya en el arco minero del Orinoco, el crimen organizado transnacional va a jugar un papel muy importante en toda esta lucha política, regional, geopolítica y geoestratégica global que se está desarrollando en la región. Finalmente, les recabo, es importante que ustedes lean, es importante que se enteren qué es la guerra híbrida, porque ahí todas las funciones de seguridad y defensa, privadas, particulares, tienen un papel que desempeñar. No solamente eso es entre ejércitos y estados, no. Ahí también la seguridad privada tiene mucho que ver. Algunas recomendaciones para terminar. Hay un viejo aforismo de los militares que empleamos mucho. Decimos que la mejor defensa es la ofensiva. Creemos que tenemos que pasar a la ofensiva. ¿Cómo? Creando observatorios regionales. Tenemos que parar de estarnos mirando el ombligo. De ahí
la observación anterior de que deben haber coordinaciones transnacionales e internacionales a diferentes niveles, con diferentes criterios en diversas organizaciones. Hoy en día están dados todos los medios y facilidades para que mantengamos intercambio con otros países, vecinos o lejanos, pero hay que crear ese tipo de observatorio, hay que crear esas reuniones con socios, con amigos de otros países para hablar de estos asuntos. No nos podemos quedar solamente aquí hablando como gran cosa entre Barranquilla y Leticia, que así lo permite la tecnología. Sí, eso es nacional, muy bien, pero tenemos que hablar también con Brasil, tenemos que hablar con Perú, con Ecuador, tenemos que hablar con nuestros amigos en Venezuela y en Panamá, tenemos que hablar con España, ¿qué dice España? Y de ser posible hablar con Rusia y China para ver cómo va la situación. La única garantía de que nosotros podamos sortear con éxito toda esta turbulencia es que haya un continuo flujo de información, haya un monitoreo analítico y, vamos a ponerlo aquí, es necesario que las grandes empresas, las pequeñas empresas y las organizaciones se metan al mundo del data mining, que es lo que hoy en día nos está dando las perspectivas más precisas sobre lo que está sucediendo y sobre lo que eventualmente llegará. Eso vale dinero, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hay que hacer planes de seguridad. No podemos seguir pensando que el arcángel Gabriel va a venir a salvarnos. Nos salvamos nosotros. Desde ese punto de vista, hay que tener capacidad de resiliencia, es decir, tener un business continuity plan, un plan de continuidad del negocio, previendo los peores escenarios y previendo cómo controlamos los daños y cómo rápidamente recuperamos el nivel en el cual nos cogió la sorpresa, el desastre, la catástrofe y la emergencia. Es necesario hacer esos planes. Ustedes, los hombres de seguridad y defensa, son los encargados de asegurar en el diseño de esos planes. Planes de seguridad de todo tipo para las diferentes empresas y organizaciones que están enfrentando la situación actual, que como vimos se caracteriza por un crecimiento de la violencia. Hay que crear redes de seguridad industrial, comercial y ciudadana. Esas redes se hacen a través de diferentes chats y de diferentes medios. Hay que saber cómo se controla eso. Todos tenemos la experiencia. Iniciamos una red de vecinos, de condiscípulos, de compañeros de un curso, de compañeros de un club, de compañeros de un deporte. En fin, se crea una red con 10, 20 personas y al poco tiempo ya tiene 120, pero ya también están circulando malos chistes, pornografía, cadenas de oración, fake news y demás. Tenemos que saber manejar esas redes de autoprotección nuestra, propia, entre compañeros de diferente tipo por diferentes intereses, pero que nos permita mantener ese flujo de información que nosotros pedimos en estas mismas conclusiones arriba. No podemos dejar de lado recomendar que haya un desarrollo de la seguridad personal y familiar. Principios básicos, fundamentos de la seguridad. Tenemos que asegurarnos nosotros y tenemos que asegurar la familia. Ahí ustedes son fundamentales. La gente va a recurrir a ustedes. Bueno, ¿cómo hago un plan de seguridad familiar? ¿Cómo hago un plan de seguridad personal? ¿Cómo es mi esquema de seguridad? ¿Cuál es el nivel de riesgo al que estoy sometido? Todas esas cosas las deben ustedes responder con proficiencia, porque eso es lo que se necesita hoy en día y es lo que más están pidiendo y van a pedir en todos estos países en medio de esta turbulencia. No olvidemos que allá afuera existen bodegas, troles, fake news, algoritmos que nos están vigilando, nos están siguiendo, están moldeando especialmente entre los jóvenes la realidad. Los jóvenes viven en una virtualidad que para ellos es realidad, pero que no es realidad, es virtual. Y eso es sumamente grave, porque la mayoría de muchachos que ustedes ven protestando, quemando, tirando piedra y demás, no tienen ni idea de dónde están parados. Ellos todavía dependen de papá y mamá y sin embargo están haciendo propuestas para cambiar el Estado. Imagínense ustedes. Bueno, hemos llegado al final de esta, tenemos como 40 minutos de presentación, que es una presentación genérica para llamar a ustedes la atención sobre en dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que está sucediendo. Definitivamente, América Latina es un continente en el cual en este momento están sucediendo muchas cosas. La mayoría de ellas
complicadas. La mayoría de ellos exigen nuestra atención. Todos los que están dedicados al estudio de los aspectos de la seguridad deben ser conscientes del entorno que los rodea, porque si no terminamos nosotros viendo el árbol, perdiéndonos del bosque y nos perdemos en el bosque. Espero que esto haya sido de su interés, les haya ayudado a despertar un poquito de conciencia y quedamos hasta la próxima charla. Muchas gracias.